somos liberales, no somos totalitarios. Recibimos a todos. Y aquellos que tienen ideas socialistas, comunistas, pero se dirijan con respeto y con el señorío que le corresponde a todo ser humano, serán muy bien recibidos y se van a sentir como en su casa, discutiendo ideas, no agraviando personas, no agrediendo la moral de las personas, no desacreditando y desautorizando, porque lo único que sabe hacer el ignorante es levantar la voz e insultar. El ignorante no quiere el debate, sino que quiere el agravio y quiere la mentira. Como así pasó con el debate entre Orsi y Delgado cuando no aceptaron la fase final del intercambio, digamos, de propuestas de gobierno para cerrarlos con un debate interpersonal. Increíble que Delgado haya permitido que eso ocurriera así y no hubiera parado la mano y plantear que en la ley está establecido el formato del debate final como cierre. Es decir, que los frenteamplistas hacen lo que quieren, se sienten dueños del país. Y cuando este gobierno vino a gobernar, el poder político siguió en manos del Frente Amplio. Paralizaron la regasificadora, no permitieron la obra de infraestructura que este gobierno planteaba desarrollar, no aceptaron trabajar horas extras, dijeron que iban a hacer todo tipo de movilizaciones y disturbios si venían trabajadores de otro lado, y el gobierno, calladito la boca, no aplicó la autoridad. No aplicó la autoridad. Apagaron la chimenea de ANCAP, nunca pasó eso, y la estropearon, se tuvo que reacondicionar de nuevo, gastamos millones de dólares en la recuperación de la chimenea de ANCAP, porque los muchachos del sindicato ANCAP se les ocurrió estropearla. Paralizaron la actividad financiera apenas surgió la industria turística después de la pandemia. Hacen paros colectivos y solidarios por doquier, pararon la educación porque fueron a hacer una reforma en el IABA a través de un gurisito que paró toda la enseñanza, que se puso en solidaridad con un estudiante que cometía el desacato a la autoridad. Y este gobierno no se hizo valer. ¿Qué diferencia con Bukele, no? Bukele que está demostrando con este combate al narcotráfico y con más de 66.000 miembros integrantes de las maras que son altamente violentas y son una organización de la narcoindustria y el narcotráfico sumamente poderosa, con conectividad respecto a distintos cárteles de las drogas y trabajan mediante la metodología violenta del copamiento de zonas, el desalojo violento, la confiscación de bienes por la vía ilegal, el robo directo, la matanza, la matanza a sangre fría al barrer a cualquiera para mostrar que son los dueños del país, que marcan territorialidad. Bueno, a toda esa gente le paró el carro, Bukele, y están todos presos, y muchos, en su gran mayoría, con cadena perpetua, y todos engrillados, y a trabajos forzosos, y más de 66.000. Hoy cuenta con el 78% de la aprobación, sí, del pueblo de El Salvador. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado tiene el monopolio de la fuerza, que cuando hay voluntad política, el Estado es muy poderoso y tiene un monopolio, tiene el monopolio de la fuerza militar, tiene el monopolio de la fuerza policial, tiene el monopolio de la fuerza de la inteligencia al servicio de la policía y el ejército, tiene el monopolio de la justicia, como tiene otros monopolios. Todo lo que el Estado haga es monopólico, tiene el monopolio de la fuerza y por ende Bukele demuestra claramente que esto requiere voluntad política. Y este gobierno no tuvo la voluntad política de venir a aplicar el monopolio del Estado respecto a todas estas huestes marxistas organizadas que están deteriorando nuestra sociedad. Estamos hablando de esta batalla cultural ahora por la vía legislativa y hablábamos de guerra civil legal, ¿se acuerdan? Por la vía legislativa, una batalla cultural en lo económico y en lo jurídico económico, porque todo es ley en el Estado. Y una estructura económica, una estructura de funcionamiento de la economía nacional, es a través de la ley, a través del derecho que quede vigente. Tengo acá este comunicado, que es del Foro Madrid, que dice lo siguiente. El Foro Madrid es un foro liberal
Es un foro liberal que integran, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, Cayetana de Toledo, el propio Agustín Laje, Javier Milei, están integrados también al Foro Madrid. Y dice lo siguiente, pronunciamiento, Uruguay, la ausencia de convicciones abre la puerta a la izquierda. Es lógico que la izquierda iberoamericana celebre una pírrica victoria en Uruguay ante los escasos motivos de satisfacción que ha tenido últimamente en la región. Y en cualquier caso, se lo debe a 4 años, es a 5, hay que decirle a los españoles. Ellos conciben la idea de que todo periodo legislativo de gobierno es de 4 años. Acá lamentablemente es de 5 y por eso se hace muy largo lo que elegimos. Eso es otra contra que tenemos. 5 años van a ser de gobierno de Frente Amplio. 4 años se van más rápido. Y en cualquier caso, se lo debe a 5 años, corrijo yo, de un gobierno pragmático que confundió pragmatismo con ausencia de ideas y mimetismo con los mensajes de la izquierda. Se lo dije a un tarambana que era oyente y que terminé bloqueando y reporteando porque ya me tenía podrido. Y me decía, ¿a quién le interesa? Y ya terminaba faltándome respeto. ¿A quién le interesa eso que planteás de la batalla cultural tan profundamente en estos momentos? Yo soy pragmático. Y me repetía como un lorito lo que decía el Partido Nacional, lo que decía este Partido Nacional con esta dirigencia, porque muchos nacionalistas son igualmente focas como son los marxistas, leninistas y como son los frente amplistas. Te repiten de memoria lo que les dicen sus directores, lo que le dicen sus autoridades partidarias. Yo soy pragmático, me decía el Bobina. Yo soy pragmático. No, no sos pragmático, le decía. Porque si fueras pragmático, primero tenés que analizar la realidad para luego que resolverla. Eso es el pragmatismo. El pragmatismo de Stuart Mill, de John Dewey, el gran pensador utilitarista pragmático del pragmatismo anglosajón, de estirpe liberal, el pragmatismo de Bentham. Pragmatismo quiere decir la voluntad de llevar a los hechos lo que previamente el pensamiento elabora como una teoría científica, como una teoría en tu campo personal, como una teoría a resolver temas personales, familiares. Primero tenés que desarrollar una teoría, tenés que ver el contexto en el que estás viviendo, tenés que analizar todos los componentes, tenés que analizar todos los desenlaces posibles según las actitudes que vayas a asumir respecto a ese problema a resolver. Pero el pragmático lo que está siempre pretendiendo en su íntima voluntad es resolver el problema. Por eso es pragmático. Pragmático no es hacer las cosas sobre la marcha o ajustarte a lo que está planteado en los hechos. No, eso es mimetizarte con los hechos, eso es ser un obsecuente de la realidad impuesta. Eso es obsecuencia, eso es típico del ser mediocre. El hombre mediocre no crea ideas, el hombre mediocre no aventura la innovación, el hombre mediocre no se adelanta a su tiempo, el hombre mediocre se adapta a la realidad impuesta, el hombre mediocre no desarrolla ideas, el hombre mediocre no arriesga respecto a sus ideas. El hombre mediocre no analiza a fondo y piensa por sí mismo, sino que vive según la realidad que le imponen y analiza la realidad impuesta, sin avisorar que esa realidad está creada por otros hombres. Y voy a la expresión más clásica de viejo cuño o de vieja escuela, hombre como homus, como raza humana, como ser humano. A ver si entienden los que siguen esta gilada de una subcultura lingüística como lenguaje inclusivo. Qué idiotez, qué profunda ignorancia. Yamandu Orsi tendrá grandes dificultades para consumar los peores delirios progresistas de esa amalgama radical del Frente Amplio que forma parte de la Internacional del Crimen, del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Tendrá enfrente la inmensa influencia de la Argentina de Milei y los nuevos aires que se respiran en toda América y Europa tras la victoria de Donald Trump. Las fuerzas conservadoras y patriotas de Uruguay tienen ahora la gran ocasión de aprender de los errores de la tibieza pasada y forjar una opción sólida de cambio desde la resolución, convicción y firmeza.
Foro Madrid hace un llamado al pueblo uruguayo a liberarse de los engaños, no perder la esperanza y a seguir luchando por defender la democracia, la libertad y el Estado de Derecho de las fauces de la Internacional Criminal, del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Madrid, 26 de noviembre del 2024, después del balotaje. Foro Madrid, Uruguay, la ausencia de convicciones abre la puerta a la izquierda. Y yo diría que estamos ante una centroizquierda prácticamente fría, de tibia a fría, más que una centro derecha cobarde. Es una centroizquierda cobarde, fría, que vino a cumplir el sencillo rol del hombre mediocre, ser un gestor de la realidad impuesta por este crimen organizado desde el Foro de Sao Paulo, combinado con la Agenda 2030. Crónica del marxismo anunciado, escribí yo una vez hace tiempo ya. Pero claro, es un sector minoritario el que sigue a este programa, porque no somos un gran medio de comunicación, no somos un medio masivo de comunicación. No tenemos los liberales en este país a un canal 12 y un canal 4 y una señal de cable importante y tres o cuatro radios con AM y FM que concentren esta comunicación, que concentren estas señales, estas líneas editoriales desde los paradigmas liberales de la República Democrática y el Estado de Derecho. No tenemos eso. Y hoy nos están bombardeando por todos lados y nos van a bombardear ahora cuando sean gobierno. Eliminar las exoneraciones impositivas a las empresas, incrementar impuestos, incrementar el IRPF. Sobrevendrá la creación de algún ministerio, supongo. Financiar a la Intendencia Municipal de Montevideo desfinanciada en miles de millones de dólares, cuando hoy a la fecha recauda 2.500.000 dólares por día. Me quedé corto ayer. Ya recauda 2.500.000 dólares y tiene una pérdida por día de 1.100.000 dólares. Es más grande todavía la deuda y a su vez quedó en este último año con una deuda de 439 millones de dólares. Calculá si que por cada año de un quinquenio tiene una deuda de 440 millones de dólares. Vamos a sacar la cuenta. 40 por 5 son 2.200 millones de dólares. Lo que yo les decía. 2.239, 2.240 millones de dólares por cada quinquenio pierde estructuralmente, es decir, según lo que necesita para funcionar de acuerdo a los 12.000 empleados que la Intendencia tiene. Y estos sinvergüenzas, como la senadora Ventura, hablan de ponerle un cepo, un coto a la transferencia de los particulares de acuerdo a las actividades comerciales, laborales, civiles que desarrollamos según nuestra libertad personal. Es un disparate. Es decir, es realmente engañar todo el tiempo y trampear todo el tiempo al correcto pensamiento económico. Y voy a ir a este disparate, director del BPS, Ariel Ferrari. Ferrari no le hace honor, su velocidad mental no le hace honor a la marca automovilística del señor Ferrari de Italia. El director del BPS propone eliminar exoneraciones de aporte patronal en varias actividades y dijo que no se debe obligar a los trabajadores a jubilarse a los 65 años, sino a los 60. ¿Qué propone Ferrari? Propone otra reforma de la seguridad social y propone además un cambio estructural del modelo macroeconómico del Estado, porque plantea eso. Esto lo formuló ante la revista FM Gente. Director del Banco de Previsión Social, en representación de los jubilados, habló en la página central de la revista de FM Gente sobre la importancia de una reforma integral, ¿viste?
una reforma integral en el sistema de la seguridad social. Y habla del diálogo social, ya instalando esa, digamos, herramienta institucional que obedece a una democracia como la cubana, el modelo de la democracia participativa a través de la vía institucional de las asambleas populares que se abran a un diálogo social de participación. Comunismo puro. Son comunistas hablando del régimen de la seguridad social, son comunistas hablando de finanzas, son comunistas hablando de modelo económico. La situación financiera de la Intendencia de Montevideo, bueno, realmente impresionante. La ex intendente de Montevideo se mostró de acuerdo con su ex director de recursos financieros y actual intendente, Mauricio Zunino, respecto al ahogamiento del gobierno nacional a la intendencia. Van justificando más presupuesto para el gobierno, en verdad. Están haciendo toda una discursiva, una retórica que justifique la imposición de nuevos impuestos para dotar de más recursos al nuevo poder ejecutivo que se nos viene y ese poder ejecutivo también darle recursos financieros a una intendencia que nos roba la plata, que está desfinanciada porque gasta mucho dinero en recitales, en calle de artistas, en un canal de televisión, en presupuestos millonarios, en agentes profesionales de la propaganda revolucionaria vestidos de periodistas, en la tercerización de servicios que la Intendencia paga, 12.000 empleados, pero todo está tercerizado respecto a empresas privadas prebendarias de la Intendencia de Montevideo cobrando mucho dinero, cercándonos las calles cada todos los sábados acá en el Prado para hacer recitales, que los pagamos todos nosotros, pagando altos cachets, pero no arreglaron las calles, no arreglaron el sistema de limpieza, no mejoraron el sistema de limpiezas, el alumbrado público es espantoso, pero nos cobran altísimas contribuciones inmobiliarias. Es un robo descarado desde el monopolio del Estado y están justificando el robo. Si bien cuando ella estaba no hubo ninguna indicación de ningún tema grave, considera que la Intendencia sufre y sufrió un ahogamiento. ¿Qué es eso? Un ahogamiento por parte del gobierno nacional, cuando la Intendencia tiene un montón de recursos económicos, tiene una montaña de recursos económicos, y es esta Carolina Cose que no rindió cuentas a la Junta Departamental cuando se la pidió. Y es preceptivo, según la Constitución de la República, que cuando el intendente no responde a esa requisitoria y cuando es convocado por segunda vez y tampoco responde, sea llamado directamente a la sala de la Junta Departamental, que alcanza con que un tercio lo solicite y así fue, y cuando ya en la tercera ocasión tampoco va, es pasible directamente de un juicio político, es preceptivo el juicio político, lo establece la Constitución, el juicio político al intendente de cualquier departamento cuando no cumple con estas requisitorias de llevar en detalle la rendición de cuentas que le piden, el estado contable, el estado de las finanzas que le piden los ediles. Esta gente delincuente es la que nos va a gobernar, es la que ustedes por mayoría eligieron. Decía una gran escritora poetisa inglesa, condecorada como una, digamos, ciudadana ilustre del Reino Unido, Edith Stidwell: soy paciente con la estupidez, pero no con aquellos que están orgullosos de ella. Y hoy estamos viviendo el orgullo de la estupidez, estamos viviendo el vicariato de la estupidez, estamos viviendo el Estado tutor, el Estado patrón, el Estado padre, el Estado madre, el Estado recaudador, el Estado empleador, el Estado empresario, que avala y protege discursivamente la ignorancia y la estupidez. Y la estupidez se convierte en una cruzada política, y la estupidez se convierte en una consigna política, y la ignorancia y la estupidez son el caldo de cultivo del deterioro más brutal de la democracia, son el caldo de cultivo de las dictaduras y las tiranías. Acá tenemos el otro disparate. Están jugando con la gente. Mieres cruzó a Orsi y Odone
por edad mínima de jubilación. Claro, porque esto plantea una reforma del régimen de la seguridad social. ¿Van a ir a una reforma otra vez del régimen de la seguridad social, materia privativa del Poder Ejecutivo? ¿Y la van a tramitar en el Poder Legislativo? ¿Y en el Poder Legislativo se van a poner de acuerdo con todo este disparate? Es muy poco serio, muy triste, criticó el ex ministro de Trabajo sobre las declaraciones del presidente electo y su ministro de Economía. El líder del Partido Independiente y ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, criticó este domingo próximo pasado al presidente electo, Yamandu Orsi, y a su ministro de Economía, Gabriel Odoni. Pónganse de acuerdo, porque están jugando con la gente. Se produjo un engaño a la ciudadanía, aseguró Mieres en diálogo con Teledía en Canal 4, en referencia a la contradicción entre Odone y Orsi. La verdad es muy poco serio y muy triste. En el podcast nominal de la Universidad Católica, el único ministro confirmado hasta ahora del gobierno próximo, dijo Mieres, que en líneas generales la edad de retiro se mantendrá en los 65 años. Eso dijo Odone, como quedó establecido en la reforma de la seguridad social impulsada por el actual gobierno. Más tarde, Orsi se refirió a las declaraciones del economista. ¿Y qué dijo? En mi gobierno la libertad de lo que piense cada uno va a existir. No hemos hablado de ese tema con él. Lo fundamental en todo lo que tenga que ver con seguridad social va a ser fruto de un análisis bien amplio y ya mete el concepto del diálogo social. Otra vez, el diálogo social. Cuando esta ley tuvo un profundísimo y extenso diálogo social, la que llevó adelante Saldain, el especialista con su equipo de especialistas, un año y un mes. Dialogaron con todas las universidades, privadas y la pública, con todos los partidos políticos, con el PIT-CNT, con organizaciones sociales, con un mundo de ONGs, con ex mandatarios. Dialogaron con toda la sociedad que representa distintos intereses. Y acá también mienten, pero es para instalar la institucionalidad del diálogo social que implementarán por la vía de asambleas y organizaciones barriales para discutir y dialogar todo tipo de temas y convertir al Poder Ejecutivo en una gran asamblea y no en un Poder Ejecutivo. Desnaturalizarían también al Poder Ejecutivo, que concentraría riquezas, poder político, poder de mando, poder judicial, poder legislativo, a través de este sistema de asambleas participativas. Esa es la democracia comunista. Esta es la democracia comunista. La ley actual establece 65 años como la edad de retiro, con algunas excepciones, y ya están planteadas las excepciones por enfermedad, están todas planteadas y están claramente establecidas, y eso es personal, se personaliza el régimen jubilatorio anticipado, que además empezará a regir, como les decía, de acá a muchos años, porque eso empieza a tomar a las generaciones que nacieron en el año 1973, recién ahí. Es decir, esto no se va a aplicar mañana, ni el año que viene, ni dentro de 2 años, sino dentro de 10, 12, 15 años, con un mundo que habrá operado también profundos cambios tecnológicos que van a requerir seguramente otro modelo de la seguridad social, y estoy convencido que ese modelo va a ser el de la capitalización de los ahorros, porque el Estado ya no se va a poder hacer cargo del pago de jubilaciones y de pensiones por enfermedad, cuando hay un sistema sumamente aventajado de capitalización de ahorros en un récord de tantos años, de 30 años, ponele, de 25, 30 años, y también un sistema de seguros de vida que a través de un récord importante te propone mucho más en todo, más ventajas en cuanto a coberturas, coberturas médicas, coberturas odontológicas, cobertura de salud, hasta coberturas para el sepelio, un régimen de seguridad en cuanto al seguro de vida, y por otro lado la capitalización de los ahorros. Imagínate en un promedio de ahorros de 15, de 30, 35 años, pero del 15% del total de los aportes del trabajador, exonerando al empleador de ese otro 5%, que seguramente se trasladarán a un incremento salarial también. De eso no te hablan, ¿viste? Todo esto es una profunda batalla cultural respecto al modelo económico del país. Recuerden lo que les digo ahora. En estos 5 años de Frente Amplio, todo lo que el Uruguay avanzó
en el régimen de inversiones, en la estabilidad financiera, en la estabilidad económica, laboral, en la recuperación de trabajo de 108.000 trabajos nuevos, en la inversión directa extranjera, 2022, 1.200 millones de dólares, 2023, 1.200 millones de dólares, 2024, 1.054 millones de dólares. Jamás el Frente Amplio llegó a esas cifras porque expulsó empresas. Ya a partir del año 2017 al 2019 se fueron muchas empresas porque este modelo lo que hace sí es ahogar o ahorcar a la actividad privada. No como dice Carolina Cose y Zunino respecto a la intendencia. La intendencia se ahogó sola, porque se roban toda la guita, se robaron mucha plata, porque no puede justificarse una deuda estructural, una desfinanciación estructural de tantos años, después de 35 años consecutivos de gobierno, con todas las oportunidades para corregir, para hacer autocrítica y mejorar el sistema financiero y de gestión de la intendencia, cosa que no hicieron, sino que ha ido cada vez de mal en peor, ha desmejorado. Tremenda batalla cultural tenemos en el modelo económico, macroeconómico y en el modelo jurídico, económico y financiero de nuestro país que agarró en estas elecciones para el camino equivocado. Nos vemos mañana. Mañana no, perdón, ya seguimos ahora en un rato con nuevas notas y mañana seguimos con estos temas. Mañana vamos a conversar puntualmente sobre lo que significa la batalla cultural y la libertad con el periodista Nahuel Esperanza.